igual que la semana pasada. Y ustedes me dan la voz de alerta si algunos están por ahí esperando entrar. Voy a avisar, de hecho, porque me acaban de pedir El la ID. ID. Sí. Sí. Estábamos recién conversando con Valeria que yo me confié con el ID. Nixa me dijo que parece que era distinto al de la primera clase. Sí, es totalmente distinto. Si yo estoy como de las 10 para las 9, estaba esperando y dije, ya voy a mirar aquí el Teams y aquí estaba. Y Estaba yo, con el anterior. y por eso la semana pasada tuve problemas, pues, porque en algún minuto cambié el ID, entonces yo estaba en Zoom esperándolo, no entraba nadie. Y cuando me cansé de esperarlos en Zoom, dije, me voy a ir a Teams. Así que sí, ahora actualicemos el ID porque este es el que programé para el año 2021. El ID siempre se va a repetir. Y mientras van avisándole a los compañeros, entren a www.menti.com. Ahora que estamos en la era tecnológica, todos son números y códigos, así que aquí hay un nuevo código para acceder a Menti, a la actividad que vamos a hacer ahora. Ya, ahí vi la ID por de la carrera, el grupo. Súper, súper bien. ¿Dónde hay que meterse ahora, profesora? Al www.menti.com. Y cuando entren ahí, les va a pedir un código. Otra vez, otra vez. Y el código en este caso va a ser el 65933164, que está puesto aquí en la pantalla. Creo que la estoy compartiendo la pantalla. Sí, ahí está. Voy a salir de aquí precisamente para entrar a Menti y que podamos ver las cosas juntos. C para llevarlo al Zoom. Se los vamos a mandar en el chat por si alguno... Control. Ahí está. Oh, y ahí entré, pero se me empezó a pegar. Pero calma. La paciencia en estos minutos es parte de nuestra vida. Entonces, aquí. Y aquí me voy a cambiar a Menti. Sí, fíjate que Menti a mí también se está demorando. Me dicen, profesora, que no se le olvide grabar porque no pueden ingresar al Zoom porque tienen problemas con el internet. De hecho, el Internet es nuestra piedra de tope en estos minutos. La teoría dice que puse que se está grabando. Vamos que se puede. Aquí está. Yo logré entrar al Menti. Espero que se vea en mi pantalla. ¿Han usado Menti antes? Me parece que sí, con la profe Alejandra. Sí, tiene varias aplicaciones. Nosotros vamos a usar ahora la nube de palabras y la idea es básicamente que respondan lo que dice ahí. Mencionen 3
características que a ustedes se les ocurren que son propias de los protozoos, de los protistas en general, para no decir protozoos. Este no identifica quién pone qué cosa, así que, pero sí necesito que todos vayan colocando las características que se les ocurran. ¿Ya? No, y a mí todavía no me carga. Voy a esperar un poquito. Pero con paciencia todo se logra. Entonces, tienen que entrar a menti.com y ahí les va a pedir un código, que es el que está acá arriba escrito, que es el 65 93 31 64. Una vez que lo ingresan, dice, menciona características de los protistas. 3 características deben colocar. Las que a ustedes se les ocurran, las que crean que son propias de los protistas. ¿Ya? ¿Han ido colocando, no? Y recién me cargó a mí. Bien, bien. Vamos, ahí están apareciendo. La idea es que a medida que ustedes vayan colocando, nos va a hacer una nube de palabras con todas las ideas que ustedes tienen sobre los protistas. Espero que las estén viendo. Yo estoy compartiendo lo que apareció ahora. Vamos, chiquillos. Dos minutitos más. A ver si sale otra idea. Tengo a 5 personas que han participado. Lo único que me indica es cuántos han puesto palabras. Me falta gente. 6. Bien. Uno más que se atrevió. Vamos, chiquillos. Se los voy a esconder un ratito para ver, a ver qué otras ideas salen. 3 entonces características que ustedes asocien a los protistas. Para poder colocarlas, entonces vamos entrando a menti.com y con el código que está arriba, pueden colocar más de una vez, este no tiene límite. Si alguien puso 3 y se le ocurrió que hay algo que se le quedó en el tintero y quiere volver a aportarlo, puede volver a entrar. ¿Lograste entrar, Diego? Sí, ya contesté incluso. Bien. Valeria, Camila, Luis, que se nos cayó, lo vi que entró y luego se cayó. Luis, ¿lograste entrar a menti.com?
Vamos a volver a mirar qué apareció. Excelente, excelente. Tenemos la clase ya lista. Súper bien, chiquillos. Fíjense, la gracia que tiene esta aplicación es que nos permite aquel concepto que es el que más se repitió, es el que lo coloca en grandecito. Si ustedes se fijan en la imagen que nos está generando, eucariotas o eucariontes es la característica con la cual ustedes han identificado a los protistas. Perfecto. Los protistas son este primer grupo que aparece, este reino que es creado por Haeckel, y en donde se incorporan estos organismos eucariontes o eucariotas. ¿Qué quiere decir eucariontes o eucariotas? Lo que nos está haciendo referencia es que ahora tenemos un organismo que su célula, ¿cierto?, dista de la procariote, porque ahora la célula tiene una serie de envolturas y de organelos, perdón, y tiene el núcleo, el material genético envuelto, protegido por una membrana nuclear. Esa es la primera característica que a nosotros nos permite ingresar automáticamente a protistas. De aquí en adelante, y ustedes ya lo tienen súper claro, cada vez que yo pienso en eucariontes, que pienso en protistas, voy a asemejarlo y voy a decir que, a diferencia de las bacterias, ¿cierto? Aquí tengo un grupo de organismos que tienen como principal característica poseer células eucariontes. Lo segundo que ustedes colocaron aquí es que se pueden reproducir asexual y sexual. Perfecto, también tenemos organismos que tienen una reproducción de tipo asexual, partiéndose por fisión binaria, por yemación de nuevo, pero también tienen una reproducción sexual, y el caso más tradicional que reconocemos, que está en todos los libros de biología, es la conjugación de paramecio. Es decir, tienen también la posibilidad de reproducirse con intercambio genético. Lo otro que ustedes colocaron, y como estaba conversando al comienzo con Diego, pusieron que son unicelulares. Fíjense que en este grupo nosotros hablamos que la mayoría de los organismos que lo integran son unicelulares, pero tienen la capacidad de poder agregarse formando estructuras como colonias o, en algunos casos, una interacción de células que es muy incipiente, que se da en las algas y que asemeja un primer tejido sin que sea un tejido propiamente tal. Las algas verdes, las algas rojas, las algas pardas, forman parte de los protistas y son el grupo de protistas de mayor tamaño, los que son más fácilmente visibles. Lo demás no tienen un ancestro común, claro, porque tenemos unos que se comportan como autótrofos y otros que se comportan como heterótrofos. Entonces nos encontramos frente a un grupo de organismos que vienen, al parecer, de dos vías evolutivas distintas. Unos tienen cloroplastos, ¿cierto?, para ser autótrofos, para generar su propio alimento, y otros deben alimentarse, son heterótrofos, deben comerse a otros organismos. ¿Qué más colocaron acá? Pueden ser parásitos. Nosotros, como vamos a ver, los protistas del tipo protozoo, con esta terminación zoo, que quiere decir que tienen más semejanzas con los animales, nos vamos a concentrar en aquellos que son parásitos. Los parásitos son muy importantes y pueden ser parásitos de distintos otros grupos de organismos. Así que aquí entran importantes grupos, importantes especies de protozoos, para nuestro caso, que causan enfermedades trascendentales para un grupo importante de animales, incluyendo al ser humano. Pueden vivir en todos los ambientes, totalmente correcto. Se los encuentra en la tierra, en el agua,
en prácticamente todos los ambientes, agua marina, agua dulce, donde ustedes busquen, va a haber un protista. E incluso dentro de un animal, o dentro, dijimos, porque pueden ser, acuérdense, parásitos. ¿Qué más tenemos acá? De lo que ustedes colocaron, la mayoría son unicelulares, perfecto, dijimos que podían haber pluricelulares, acá lo complementaron abajo. Tenemos de tipo heterótrofos y autótrofos. La mayoría viven en ambientes húmedos o acuáticos, pero también pueden estar en otros ambientes, así que se considera que están en todas partes, ¿cierto? Se reproducen de forma asexual y sexual, y lo más importante que lo destacaron, pero en forma excelente, que son eucariontes. Entonces, dicho todo esto, nos vamos a volver a nuestra presentación, la clase del día de hoy que está en un PowerPoint. Ya tenemos claras las características generales de nuestros protistas. Dijimos hace un rato que este reino es un reino que lo establece Haeckel. Haeckel se encuentra con que, en la época en que él empieza a estudiar esto, se encuentra con que existía, por una parte, el reino animal y el reino vegetal. Sin embargo, hay un grupo de organismos que no calzan con nada. Tienen características de vegetales, porque dijimos que habían algunos que eran autótrofos. Tienen características de animales, porque hay algunos que son heterótrofos y además se pueden mover, lo cual nosotros lo asociamos rápidamente a una característica animal. Reaccionan a estímulos, reaccionan a la luz, reaccionan a si se encuentran con otro, arrancan. Esto también lo consideramos una característica animal. Por otro lado, fácilmente no caían dentro de las bacterias porque sus células son de tipo eucarionte y las de las bacterias son procariontes. Por eso Haeckel dice, este es un reino distinto y a este reino yo lo voy a llamar protoctista. Y aquí van a entrar todos estos seres vivos que tienen estas características tan particulares, que parece que fuera una mezcla de muchas cosas. ¿Cuáles son las características principales que encontramos siempre en todo texto y que tienen que ver con las que ustedes recordaron? Organismos eucariontes, ¿cierto? Tienen las particularidades de la célula eucarionte con el núcleo rodeado por una membrana como la principal y los organelos también distribuidos en el citoplasma. No presentan un desarrollo embrionario. Esto lo colocamos porque, a diferencia de vegetales y animales, que sí tienen un desarrollo embrionario en algunas de las etapas de la reproducción, aquí nunca lo vamos a encontrar. Tampoco son capaces de producir semillas como los vegetales, por ende no pertenecen a ese reino. Sin embargo, pueden vivir en forma unicelular, única, o también pueden estar como pluricelulares, ¿cierto? Conformando incluso algunas colonias. No tienen tejidos como tal, aunque en algunos casos, como en las algas, hablamos de que son pluricelulares. Tienen células totipotentes. Cuando yo digo totipotente, estoy de nuevo usando términos latín. Estoy diciendo que es una célula que es capaz de hacerlo todo. Y si yo pienso en un paramecio, que es el típico protozoo, me voy a dar cuenta que esa célula se mueve, se alimenta, se reproduce. Hace también el intercambio gaseoso, elimina desechos. Así que es una célula que hace todas las funciones de un organismo. Incluso en algunos casos, como en las estructuras coloniales, pudiera existir alguna especialización. Tienen un nivel de organización protoplásmico. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablábamos de los niveles de organización? Bueno, hace 2-3 semanas atrás, estamos en las primeras etapas de la organización. La mayoría son de vida libre, hay algunos que son sésiles. Sésil es un término que usamos para decir que están fijos al sustrato, que están pegados, que viven quietos, que viven adheridos a algo. Se agrupan las células sin que formen tejidos como tal. Se los considera un reino muy específico, como es el protista, ¿cierto? Y de este reino particular se originan, según las teorías biológicas, los distintos grupos, tanto
animales, vegetales, como hongos. Eso también los hace muy, muy particulares. Déjenme ver una cosita que me estaba fallando y lo activé supuestamente. Espero que ahora funcione. Ahí sí, para poder escribir. Según el metabolismo, entonces, según su metabolismo, nosotros los podemos dividir en 3 tipos, que tienen que ver con los 3 grupos que se originan a partir de este reino tan particular. Hay un dibujo que es clásico, que está en todos los libros de biología, que a mí me gusta, va a aparecer cualquier cosa a mi dibujo, pero espero que lo entiendan. Este dibujo tiene que ver con la teoría del origen, ¿cierto?, de los reinos. Nosotros planteamos que Monera es anterior porque ahí están las bacterias, ahí están estos organismos que son procariontes. Los protistas son como la palma de la mano, es decir, son un reino que comparte características con los vegetales, con los animales y con, ¿cuál es el que me está faltando? Con los hongos. Esto es parte de la explicación de qué pasa con este reino protista, ¿cierto? Tienen características que nos hacen relacionarlos con vegetales, con animales y con hongos. De hecho, tiene que ver con la división que acabamos de hacer. Algunos de ellos, desde el punto de vista metabólico, son protófitos, es decir, tienen mayor similitud con los vegetales, ya que son capaces de realizar fotosíntesis. Por lo tanto, se los considera como la línea evolutiva a partir de la cual se originan los vegetales actuales. Otros de ellos van a ser protozoos. La terminación zoo está relacionándolo con características de tipo animal, así como fito lo relacionaba con características de tipo vegetal. En este caso son quimiorganotrófos, es decir, producen ciertas síntesis de alimentos a partir de la ingestión de otros organismos. Es decir, aquí tenemos organismos que tienen que consumir a otros. Y por lo tanto, los consideramos como el punto de partida en la evolución para el reino animal. Y los últimos son casi hongos falsos, que van a tener entonces características y afinidades muy parecidas a los hongos, dentro de las cuales podemos identificar el ser saprófitos, es decir, que son descomponedores. Los protistas dijimos que vivían en todos los ambientes. Los podemos encontrar en el agua dulce, en el agua salada, en el suelo, en la materia en descomposición, viviendo como parásitos, en plantas, en animales, en todas partes prácticamente. Además, tienen una serie de características. Por ejemplo, dentro de estos grupos existen un número importante que generan simbiosis o relaciones simbióticas con otros organismos. Existen los que son parásitos, que aproximadamente pueden llegar a ser unas 10.000 especies, los que son comensales y los que generan interacciones mutualistas. ¿Quién me puede ayudar a diferenciar entre parásito, comensal y mutualismo? ¿Qué hace un parásito? ¿Qué hace un parásito, chiquillos? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Un organismo que vive a costillas de otro. Bien, un parásito, y por eso cuando nosotros queremos tratar mal a alguien, le decimos, eres un parásito, ¿cierto? Porque el parásito vive a costa del otro. Y hay algo muy importante, el parásito le hace daño al otro. Generalmente en las relaciones, en estas interacciones ecológicas, se plantea que el parasitismo
tiene una relación de beneficio para el parásito y de perjuicio para el hospedero. El hospedero, si yo tengo una pulga que me chupa sangre, la pulga se alimenta y a mí me deja herida, ¿cierto? Y se alimenta mi sangre más encima. Si tengo una tenia, que es un parásito, también esta lombriz solitaria que está dentro de mi intestino, la tenia se alimenta de lo que yo como y por lo tanto me quita alimento a mí. Y además me daña los órganos. Entonces el parásito siempre genera un perjuicio al hospedero. Eso es importante, porque en el comensalismo, también el comensal, el organismo comensal, se aprovecha de el otro organismo al cual utiliza, ¿cierto? Obtiene beneficios del otro. Pero la diferencia con el parasitismo es que el comensal no te hace daño, no te logra matar. El comensal como que come, aprovecha, utiliza, pero no te significa ningún perjuicio. Uno podría llegar a pensar que hasta se come los restos, dicho muy vulgarmente. Es decir, la diferencia entre el parasitismo y el comensalismo es que en el comensalismo el hospedero, si lo podemos llamar así, no se ve perjudicado por la presencia del comensal. En el mutualismo, como dice el nombre, mutuo, hay un beneficio mutuo, hay una ayuda conjunta. Los dos organismos que interactúan se ven beneficiados. Por ejemplo, hay protozoos simbiontes del digestivo de los rumiantes que tienen una dependencia mutualista. Estos protozoos simbiontes de los rumiantes, de las vacas, de las cabras, ¿cierto? De las ovejas, le ayudan a digerir la celulosa. Si no estuvieran ahí, esa vaca no puede obtener toda la energía desde el vegetal que está contenida en la celulosa. Y ese protozoo simbionte está adaptado, vive muy bien protegido en el estómago de la vaca. Recibe alimento sin moverse de su casa, así que él se beneficia y la vaca también se beneficia, porque le ayudan entonces a descomponer la celulosa que no lo podría hacer si no tuviera ese protozoo en su estómago. Eso es importante y genera también un tipo de relación mutualista entre estos protistas, ¿cierto? Protozoo en este caso, que habita en una relación de beneficio para ambos organismos. Otra característica importante, los protistas son parte importante del plancton. ¿Qué es el plancton? El plancton son todos esos microorganismos que flotan en las columnas de agua, tanto en los ríos, lagos, lagunas o en el mar. Entonces, el plancton lo componen protozoos y protófitos, protistas de tipo vegetal con características de vegetales o protistas con características de tipo animal. También lo componen todas esas pequeñas larvas de todo el resto de organismos que vamos a ver más adelante, que son los erizos, las estrellas, los peces cuando se reproducen, los moluscos, las cholgas, los choritos, tienen pequeños estadios larvales que son casi invisibles a los humanos y que flotan en la columna de agua. Todo eso compone el plancton y el plancton es muy importante porque de ahí se alimentan la gran mayoría de los peces, incluyendo a grandes organismos como los cetáceos. Por eso también forman parte importante de las cadenas alimenticias, es decir, estos protistas son el primer elemento que son consumidos por grandes grupos de organismos animales. Contribuyen a la contaminación de las aguas porque son capaces de generar un evento que es perjudicial para el ser humano, que es el que nosotros reconocemos como las mareas rojas. Y no me cabe duda que la profesora Laura lo tiene que haber mencionado. ¿Qué saben ustedes de las mareas rojas? ¿Tienen alguna noción de las mareas rojas? Sé que tiene que ver con las microalgas, pero
no recuerdo mucho. Creo que lo mencionó la profesora, pero Es seguramente estaba importante. para bien. Sí, es importante porque las mareas rojas para nosotros como país que nos jactamos de tener un gran recurso marino, nos comemos todos los animales, todos los moluscos que hay en el océano, los peces y consumimos, bueno, no consumimos tanto, pero vendemos lo que no consumimos, las mareas rojas se transforman en un evento natural de importancia económica para el país y también de importancia para la salud pública. De hecho, es una proliferación de un tipo de microalga, un dinoflagelado, que en su interior concentra grandes cantidades de toxinas de distintas características. Y hay varios tipos de toxinas dentro de estos dinoflagelados, dependiendo de la especie. Y esas toxinas son mortales para el hombre y para algunos vertebrados superiores, como podrían ser las aves, pero no para los moluscos. Entonces, cuando yo me como un chorito que está con marea roja, yo me puedo llegar hasta morir, pero el chorito estaba feliz en el océano viviendo sin que le hiciera nada de daño a él la marea roja. Vamos a la siguiente diapositiva a ver un poquito lo de la marea roja para terminar esta idea que la última característica importante de los protozoos, recuerden, los parásitos que afectan al hombre, que en eso nos vamos a concentrar al final del curso. Mareas rojas. Mareas rojas son producidas por este individuo, que es un dinoflagelado. Y este dinoflagelado es considerado un microalga que tiene dos cápsulas de sílice que envuelven al cuerpo y tiene dos flagelos, uno que baja por esta sutura y otro que da vuelta como un cinturón en la del medio. ¿Por qué marea roja? Porque generan un pigmento de coloración roja, parda, rojiza, que cuando son muchos en el mar, hacen que el mar se vea en tonalidades pardo rojizo. Entonces, ¿qué es lo que la gente identifica? Que el mar está medio rojo, marea roja. Cuando hay muchos de estos en el océano, se produce entonces una gran cantidad de toxina que está acumulada en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Los distintos organismos marinos, como los que están indicados en que este es un afiche del Cernapesca, como por ejemplo el erizo de mar, los pulpos, las jaivas, las centollas e incluso los peces, comen este dinoflagelado. Acuérdense que dijimos que eran parte importante de las cadenas tróficas. En el caso de los moluscos lo concentran porque se alimentan por filtración y van acumulando la toxina en sus cuerpos. Lo mismo le pasa al erizo, al pulpo, a la centolla, a la jaiba y a los peces. Acumulan todas esas toxinas en sus cuerpos. A ellos no los afecta, pero si yo ser humano, me como uno de estos animales con toxinas de las mareas rojas, ¿qué me va a pasar? Me voy a enfermar, puedo sufrir adormecimiento, ¿cierto? Porque hay una de las toxinas que inhibe la cadena, los canales de sodio-potasio y genera entonces un, como, ¿cómo se llama? Que no te puedes mover, ¿m? Te genera que los músculos no pueden, ¿perdón? Parálisis. Parálisis, gracias. Genera parálisis y al generar esta parálisis tú ni siquiera puedes respirar, entonces puedes llegar a morirte. Por eso genera dificultad al respirar, ¿cierto? Inestabilidad, dice aquí, hormigueo, porque estamos con estos síntomas de parálisis. Hay un segundo grupo de dinoflagelados que tiene una toxina que abre los canales y genera diarreas, pero intensas. Parte con dolor muscular, abdominal, y puede generar fuertes cuadros diarreicos que también ocasionan que las personas se deshidraten y terminen muriendo. Por eso es importante, decíamos, los dinoflagelados desde el punto de vista económico y sanitario.
Y eso es lo que lleva a que ustedes lo habrán escuchado en las noticias muchas veces que dicen, no se coman los mariscos, vienen de la zona de Chiloé, ahí hay marea roja, está detectada la marea roja hace muchos años, así que no pueden comer de los sectores de donde ya sabemos que hay marea roja. Esta es una importancia, si ustedes se dan cuenta, que tienen los protistas, para que vayamos tomándole peso a este grupo que muchas veces nos parece como tan pequeñito. Decíamos además, son muy pequeñitos, tengo una serie de videos, voy a esperar que se logre activar el video. Son muy pequeñitos, ¿cierto? Tienen entre 10 a 15 micrómetros de tamaño en general. Hay muchas especies. Podemos encontrar algunos de ellos que tienen varios núcleos. Tienen un solo núcleo, pueden tener dos o pueden tener muchos. En el caso que tengan muchos, voy a denominarlos polinérgides. Pueden vivir en forma aislada o formando colonias. Ya habíamos dicho que eran totipotenciales y son tan antiguos que existen registros fósiles desde hace unos 100 millones de años atrás. Dijimos recién que tenían importancia económica, por sobre todo por esta situación de las mareas rojas, ¿cierto? Y pueden vivir como simbiontes de muchas especies o como parásitos. Aquí en la imagen que por fin se cargó, tenemos protozoos, ¿cierto? Y estos protistas están precisamente en la etapa de división. Voy a aprovechar la imagen para mostrarles otra cosa que decía aquí arriba, decía Paramecium ciliado. Espero que se vea, fíjense bien en la imagen y se van a dar cuenta que alrededor, ahí se ven como unos pelitos que se mueven. ¿Se logran ver los pelitos que se mueven? Que están por todo el borde. Eso que vemos como pelitos que se mueven son cilios. Y eso es una característica que nos va a permitir ir generando cada uno de los filum de estos protistas. Por todos esos cilios que rodean el cuerpo, este paramecio pertenece al filum Ciliófora y por lo tanto tradicionalmente los conocemos como ciliados, porque tienen su cuerpo con muchos cilios, como pelitos que lo cubren completamente. Entonces, hay algunos, desde el punto de vista taxonómico, que se parecen a los vegetales, por eso es que la profesora Laura los toma dentro de botánica, y nosotros los vamos a dejar en esta diapositiva, pero ni siquiera nos vamos a interesar en ellos porque yo sé que es área de trabajo de la profesora Laura. Así que están puestos ahí para que ustedes se acuerden de que existe un gran grupo que por sus características más semejantes a los vegetales, a las plantas, tradicionalmente son considerados en las asignaturas de botánica. Otros que tienen características más semejantes a los animales y como son entonces muy similares en esto principal, que son eucariontes y heterótrofos, los vamos a incorporar dentro de las asignaturas de zoología y son nuestros famosos protozoos, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos 6 filum que vamos a ver a lo largo de este curso: Sarcomastigófora, Microspora, Acetospora, Laberintomorfa, Ciliófora y Apicomplexa. Fíjense algo más que dice acá. Apicomplexa son todos parásitos, así que ahí hay un grupo importante de protozoos que tienen como característica ser exclusivamente de vida parásita. De los demás, vamos a tener algunos representantes parásitos y otros de vida libre. Y los que se parecen a hongos, tampoco los vamos a tomar nosotros porque tradicionalmente los botánicos también se dedican a los que tienen características de hongo. Dicho sea de paso, no sé por qué, porque los hongos son heterótrofos, pero bueno, así es la vida. Se apropiaron de los hongos los botánicos, así que nosotros tampoco los vamos a tomar y se los dejaremos al curso de botánica.
¿Dónde están nuestros protozoos? Dijimos que son estos organismos eucariontes que tienen muchas más similitudes con los animales. Son unicelulares, ¿cierto? Y tienen como característica este núcleo rodeado por membrana. Importante acordarse que uno cuando está chico, está en el liceo, muchas veces se equivoca y dice, las bacterias no tienen núcleo. Falso, todas las células tienen núcleo. Lo que falta es la membrana que rodea el núcleo. Recuerden que el núcleo es donde se concentra el material genético. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié acá en la membrana que rodea el núcleo. Tenemos además toda una serie de organelos, ¿cierto?, que están distribuidos dentro de esta célula y que van siguiendo las estructuras similares a lo que son las células de tipo animal. Para ciertas etapas del desarrollo y la reproducción, estos pueden estructurar etapas de resistencia, como quistes, que le van a permitir, por ejemplo, persistir y sobrevivir momentos de desecación, porque dijimos que habitaban en ambientes húmedos, pero cuando se seca el agua, con estos quistes, estos estadios de resistencia, son capaces de resistir las variaciones del ambiente y mantenerse vivos hasta que las condiciones sean más favorables. Características, esta es una lámina sacada del Hickman y son las características fundamentales que reconoce el texto guía sobre los protozoos. Lo primero, unicelulares, aunque me vuelve a decir que algunos pueden llegar a ser coloniales y hay algunos que en realidad en algunos estadios pueden hasta ser considerados multicelulares. Y nosotros en zoología hacemos una diferenciación y decimos multicelular y no pluricelular, pensando en que es un agregado de célula laxo, un agregado de células que no llega a estructurar a un tejido, para hacer esa salvedad, esa diferenciación. Son microscópicos. La mayoría de ellos son microscópicos, pero hay algunos que pueden ser vistos a ojo desnudo, ¿cierto? Todos representan, tienen algún tipo de simetría dentro de la forma de su cuerpo. Pueden haber ovales, esféricas u otras. No tienen capas germinales, eso quiere decir que no pueden tener gametas que puedan reproducir. No hay tejidos, no hay órganos especializados. Hay, eso sí, núcleos simples o núcleos múltiples, y en los casos que existe más de un núcleo puede haber una diferenciación, una especialización, inclusive en los núcleos. Por ejemplo, en el caso del paramecio, hay una diferenciación de roles entre el micro y el macronúcleo. Son de vida libre, también los hay mutualistas, comensalistas, parásitos. Para moverse utilizan pseudópodos, flagelos o cilios. Acabamos de ver que en el paramecio teníamos estos como pelitos que dije yo que eran los cilios. Y el flagelo tradicionalmente lo identificamos, por ejemplo, en el dinoflagelado, que producía la marea roja, o en una eulena, que es como un látigo, ¿cierto? Que vemos este flagelo que se mueve como un verdadero látigo. Y el pseudópodo es cuando el cuerpo se empieza a estirar, generando falsas patas, como prolongaciones, como le pasa a la ameba. ¿Qué más nos dice? Nos dice que podemos tener un endo y un exoesqueleto, y en algunos casos pueden estar desnudos, sin una estructura que los proteja, una cubierta externa. Los hay autótrofos, que son capaces de producir su propio alimento por fotosíntesis. Los hay heterótrofos, que dependen de otros plantas o animales a los cuales se comen. Los hay saprófitos, que usan los nutrientes disueltos en el medio, como los hongos o estos pseudohongos, ¿cierto? Viven en ambiente acuático terrestre y pueden vivir como simbiontes o de vida libre. Se reproducen, como ustedes dijeron, asexualmente o sexualmente.
La forma de reproducción asexual, fisión, gemación y la formación de estos quistes. Y forma sexual por conjugación o singamia, donde uno de los individuos funciona como macho y el otro como hembra. Eso a grosso modo. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy hablando rápido. ¿Qué más tenemos? Esta diapositiva en realidad me la voy a saltar un poco porque dice prácticamente lo mismo. Solamente me hace referencias aquí de algunas de las estructuras que es lo único que voy a destacar. Hay algunos de ellos que tienen ciertas estructuras como esqueletos que van a ser de quitina, que es una proteína muy similar a la que tienen los insectos, los artrópodos. Otras van a tener de sílice, que es la que hace, que se parece al vidrio, o de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio, dicho sea de paso, es el que tienen, por ejemplo, las conchas de los moluscos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos de nuevo características que nos llevan por la vía de los animales, otras que nos llevan por la vía de los vegetales. Cuando nosotros mencionábamos que se pueden mover por pseudópodos, hay que reconocer algo fundamental en el citoplasma. El citoplasma de los protozoos tiene dos zonas bien diferenciadas. Una zona externa, recuérdense que el ecto siempre dice fuera, una zona externa de este citoplasma, que está dibujada aquí, ¿cierto? En esta ameba, y que es un área delgada, muy viscosa y elástica, que está por la periferia de la célula y en donde, de existir cilios y flagelos, se van a anclar en él. Si no existen, la vamos a ver como vemos acá, media transparente, ¿cierto? O perdón, ese gris claro que está gris oscuro que está por fuera. Una segunda zona del citoplasma que es el endoplasma, que es una zona más transparente y más líquida. Y es donde se van a mover todos los organelos y que está en el interior, que aquí está dibujada de este gris clarito. ¿Por qué nos interesan esas dos zonas? Porque le permiten entonces que se mueva esta célula y permiten a los organelos en el interior de ella moverse. Otra característica, el núcleo. Dijimos que podíamos tener un solo núcleo, dos núcleos, muchos núcleos. Pueden ser entonces uninucleados o multinucleados. Si tienen muchos núcleos, podemos tener dos, como en el caso que estamos mostrando acá de nuestro paramecio. Fíjense que el paramecio tiene un macronúcleo, que es un núcleo grandote y largo, y un micronúcleo, que es un núcleo chiquitito que ahí se ve como un puntito. Estos dos núcleos tienen funciones distintas dentro del paramecio. Por ejemplo, dice acá, en el caso de los binucleares, hay un macronúcleo y un micronúcleo. El macronúcleo se va a encargar de todas las funciones somáticas, es decir, de las funciones del cuerpo, de toda la organización de este cuerpo y el metabolismo. Y el micronúcleo va a funcionar con un rol en la reproducción. Entonces cuando he visto las láminas de la conjugación del paramecio, me voy a fijar la próxima vez y el micronúcleo como que forma estos pseudogametos que se intercambian para que se formen nuevos paramecios. Entonces tiene una función reproductiva. En el resto de los organelos, las funciones son bastante parecidas. El aparato de Golgi, funciones muy parecidas a las que tienen las células animales, solamente que los sacos no van a estar apilados, sino que van a estar dispersos, van a estar flotando en todo este citoplasma. En el caso de las mitocondrias, vamos a encontrar dos tipos distintos de mitocondria, unas que se van a parecer a las de las células en general, tanto vegetales como animales, y un segundo tipo que van a ser como pequeños tubitos que no van a tener las crestas mitocondriales internas. ¿Se acuerdan? Aquí hay un dibujo de la típica
mitocondria, lo voy a sacar hacia acá, y si ustedes se acuerdan de las típicas mitocondrias que nosotros vemos tradicionalmente en los cursos de biología, tienen una serie de crestas mitocondriales en el interior. Y estamos diciendo que el segundo tipo de mitocondrias van a ser como verdaderos tubitos, ¿cierto? Como verdaderos tubos que van a carecer de esas crestas mitocondriales. ¿Por qué tenemos tantas mitocondrias? Bueno, las mitocondrias ustedes se acuerdan que son las que van a ayudar con esto de la energía. Y en el caso de nuestros protozoos, al tener una serie de vacuolas en el interior, requieren de grandes cantidades de energía para, por ejemplo, la vacuola contráctil, para que esta vacuola pulse y bote, haga como un corazón que late, ¿cierto? Late y va ingresando y sacando agua. Dicho sea de paso, la vacuola contráctil en los protozoos tiene esa finalidad, tiene la finalidad de regular la concentración osmótica del interior de la célula. Entonces está constantemente latiendo como si fuera un verdadero corazoncito que está sacando y entrando agüita para que se mantenga esa concentración en los estándares adecuados. Y para hacer ese movimiento requiere de energía, así que está rodeada de muchas mitocondrias. Existen otras vacuolas que son vacuolas alimenticias que van a permitirle ir digiriendo o eliminando los desechos a la célula. Aquí hay un dibujo, un esquema de esta vacuola contráctil de nuevo, en el paramecio, como pequeños solcitos que se ven. Siempre la dibujan como un solcito por las prolongaciones que se generan con este proceso de contracción, ¿cierto? Como contracción y dilatación, como si fuera un verdadero corazón que late. Se achica, se agranda, pulsa todo el rato. Y ya dijimos que le van a servir entonces para ir manteniendo esta concentración osmótica, esta osmorregulación al interior de la célula. Otro tipo de vacuolas van a estar referidas a la eliminación. Aquí estamos eliminando a través de vacuolas alimenticia, eliminando o introduciendo alimentos o eliminando desechos. Los cilios, que son las estructuras que siguen dentro de toda esta noción de la anatomía de los protozoos, los cilios son estructuras que le van a permitir moverse, como dijimos anteriormente. Y tanto cilios como flagelos cumplen con una característica que es propia y que de nuevo los diferencia de los grupos anteriores como las bacterias, y es la estructura tradicionalmente mencionaba, de 9+2, de sus estructuras de microtúbulos. Si ustedes se fijan, aquí hay un par en el centro que representa ese 2 y deben haber 9 pares rodeándolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahí está la estructura 9+2, que me permite también entonces volver a hacer una diferenciación con los grupos anteriores. Estas dijimos que se insertaban en este citoplasma, ¿cierto? Y cuando tengo grupos de cilios voy a hablar de tricoquistes, es decir, como mechones de cilios. Cilios y flagelos le sirven para moverse, le permiten desplazarse, le permiten capturar alimento, le permiten también regular presión osmótica porque mueven el agua alrededor, ¿cierto? Favorecen la respiración de la célula porque estas células tienen que respirar por intercambio gaseoso a través de su membrana y permiten también el movimiento en las células reproductoras. Los cilios son propios de los ciliados y están dispuestos en cinturones alrededor de toda la célula. Los flagelos son propios de los flagelados. Pueden haber varios, pueden encontrarse libres, como decíamos en la euglena, ¿cierto? Que tenemos ahí un típico flagelo largo y muchas veces va uno más corto. O pueden estar unidos a la membrana a través de una membrana vibrátil. Aquí una membrana vibrátil que les sirve para facilitar el movimiento.
La estructura dijimos que era de 9 más 2. Ese es el arreglo tradicional de los flagelos y es cómo están compuestos los microtúbulos. Para moverse entonces, todos nuestros protozoos van a tener pseudópodos, que son estas patitas falsas, o cilios, como nuestro paramecio, o flagelos, ¿cierto? Que dijimos como en una eulena. Aquí hay una ameba con pseudópodos, que son estas patitas falsas, que son prolongaciones del citoplasma y que le permiten capturar su alimento. ¿Qué es lo que hace una ameba para alimentarse? Como tiene estas características de heterótrofo, debe comerse otros organismos. Entonces se produce a través de este ecto y endocitoplasma la movilización, la prolongación del citoplasma, formando que se extienda el cuerpo de este organismo, generando estas como falsas patas que le permiten englobar, atrapar el alimento y a través de enzimas digestivas ir comiéndoselo. Aquí tengo otro video, vamos a esperar que se cargue. Se demora en cargar. ¿Cómo estamos hasta aquí, chicos? Video, no te vayas. This single-celled amoeba crawls around by using actin polymerization to push out pseudopods, or false feet, explore new territory. Le voy a sacar el volumen. Ahí está. ¿Se fija? ¿Se ven que se está como moviendo, como que pelotitas se mueven en el interior? Esto es el movimiento del citoplasma que dijimos y va generando prolongaciones que le permiten ir generando este desplazamiento, esta falsas patas que por una parte le van a servir para moverse y por otro lado le van a permitir alimentarse. Esto es importante dentro de nuestras amebitas. Aquí tengo otro video donde la ameba está alimentándose de un paramecio. Fíjense que ahí está nuestra ameba, ¿cierto? Con este cuerpo difuso, con prolongaciones, se está viendo el citoplasma que se mueve, formándose estos pseudópodos, y el paramecio despistado que anda ahí ofreciéndose cerca de la ameba. Entonces, se forman los pseudópodos. A este proceso se le llama fagocitosis, cuando fagocita introduce al interior a un organismo. Una vez que lo tiene introducido, se liberan las vacuolas alimenticias que contienen lisosomas que van a generar una digestión intracelular. Y ahí ya está quedando nuestro paramecio encerrado sin posibilidad de escaparse. Ya, y ese fue el fin de nuestro paramecio. Entonces, tenemos distintas formas de alimentarse. También va a existir las que son, que se alimentan de desechos, como lo dijimos anteriormente, fundamentalmente a través de fagocitosis, y que le permite a cada uno de estos organismos, como muestra aquí la diapositiva, ir adquiriendo el alimento suficiente para subsistir. En el caso del paramecio, el paramecio tiene como una pseudoboquita. Y el paramecio introduce por esta pseudoboca, ¿cierto?, su alimento y genera vacuolas nuevamente digestivas que a través de enzimas van a ir digiriendo el alimento. Una vez que ya lo consumió, expulsa los desechos a través, ¿cierto?, de vacuolas de desecho.
Y acuérdense que aquí tenemos nuestras vacuolas contráctiles, perdón, voy a volver atrás, que tenían esta función de mantener la regulación osmótica al interior de nuestro paramecio. Excreción, todo botarlo a través de la vacuola contráctil o a través de la membrana plasmática, porque viven en el medio acuático. Y también puede ser, me voy a volver atrás, algunos le llaman a la zona de salida de los desechos en el paramecio la zona de entrada, la boca, citostomo, y la zona de salida, citoprocto, como para diferenciar, igual como en el digestivo, un ingreso boca o una ano salida. La respiración también por intercambio gaseoso, acuérdense que viven en ambiente con agua, con humedad, o si no, al interior de algún organismo al que están parasitando. Reproducción dijimos, asexual y sexual. Vamos a ver algunas imágenes. Asexual por fisión binaria, ¿cierto? Se divide en dos las células. Hay distintos ejemplos aquí de fisión binaria. Tripanosoma, grábense este nombre porque este es un parásito, que lo vamos a ver un rato más. Aquí está la euglena, con su flagelo. Por mitosis también, ¿cierto? Que es básicamente una bipartición. Y por conjugación, que es la que consideramos la reproducción sexual, y en donde tradicionalmente la ejemplificamos y la mostramos con nuestro paramecio, y ustedes se van a fijar que el micronúcleo, este puntito que mencionamos hace un rato, tiene un rol dentro de esta reproducción sexual, ya que el micronúcleo va a hacer las veces como de gametos y va a permitir el intercambio génico y esta variabilidad dentro de los nuevos individuos. En el caso de algunos protistas, que nuevamente son considerados del tipo vegetal como Volvox, existen colonias que van a tener dos fases y alternancia de reproducción, una etapa en la cual se van a reproducir asexualmente y otra etapa en la cual se van a reproducir de forma sexual generando estructuras parecidas a las gametas, pero que nuevamente se las vamos a dejar a la profe Laura. Como bien dijeron ustedes al comienzo, ¿cierto? Los eucariontes. Este grupo de protistas tiene orígenes distintos. Por ahí lo pusieron en el Menti. Se hipotetiza que el proceso de endosimbiosis, que hemos visto en otras ocasiones, que la teoría levantada por Lynn Margulis, habría tenido dos vías distintas que darían origen a los organismos que hoy en día nosotros conocemos dentro de este gran grupo de protistas. Por una parte, ¿se acuerdan de la endosimbiosis? Esta simbiosis progresiva en la cual se iban introduciendo al interior de estas células otras células más pequeñas, probablemente de tipo bacteriana, que se quedaban ahí y no eran digeridas y empezaban a formar parte de esta nueva célula. Bueno, en esta teoría de la endosimbiosis, si ustedes se fijan, la teoría para la evolución de los eucariotas plantea dos posibles líneas, una que envolvería algas rojas y otra que envolvería a algas verdes, en lo que se cree una segunda endosimbiosis. Si ustedes se fijan, esta teoría plantea que en una simbiosis primaria tendríamos una introducción de una cianobacteria al interior de una célula de tipo eucariote para llegar a una segunda simbiosis en la cual se introduciría una alga roja, y si esto sucede, se originarían estos grupos de protistas que nosotros consideramos con características animales. Ah, mira, fíjense, aquí están mis apicomplexas, mis ciliados, bueno, se me colaron los dinoflagelados, pero que tienen estas características más atribuibles a nuestros grupos. Y una segunda alternativa sería, en vez de una alga roja, una segunda simbiosis que habría involucrado a una alga verde y que daría origen a aquellos que tienen estas capacidades de
ser autótrofos. Entonces habrían dos vías por las cuales se forman los protistas. Esto genera la gran diversidad de protistas que tenemos hoy en día. Tenemos algunos de tipo euglénidos que se caracterizan por este flagelo, ¿cierto? Y que son además organismos que tienen una gran cantidad de cloroplastos en el interior de su cuerpo, por lo tanto son capaces de generar su propio alimento. Así que son fotosintéticos. Tenemos estos apicomplexas que les dije hace un rato que hay que acordarse porque son todos parásitos que tienen una estructura en el ápice, en la punta, que es un complejo lleno de enzimas cuya finalidad es romper la membrana de las células, y eso inmediatamente nos lleva a pensar que estos son parásitos. Lo único que les interesa en la vida es meterse en otras células y aprovecharse de ellas para vivir a costas de otros. Así que estos apicomplexas reciben su nombre por este complejo apical que les permite generar parte de estos procesos de parasitismo. Y lo otro importante, tienen una serie de estadios de resistencia como buenos parásitos que los hacen súper excelentes parásitos, pueden resistir en estos estadios durante harto tiempo y propagarse a otros organismos. Los ciliados. Dijimos que los ciliados en general tienen dos núcleos, un macro y un micronúcleo, así que tienen estos procesos reproductivos donde podemos hablar de la conjugación. Y la principal característica del cuerpo con cilios, ¿cierto? Puede que todo el cuerpo o estén concentrados en alguna parte, como en estos extentor que parecen verdaderas botellitas, que son sésiles a todo esto. Sésiles porque se fijan con una patita al sustrato, así que viven ahí quietos, adheridos al sustrato. Y aquí podemos encontrar dentro de estos ciliados aquellos que dijimos que eran de carácter mutualista, estos que viven dentro del el ganado. Algunos ciliados simbiontes, ¿cierto? Que viven como Entodinium, que vive en el rumen, en una de las 4 cámaras del estómago de los rumiantes, y que dijimos hace un rato que le ayudaba a digerir la celulosa, así que es fundamental para que puedan sobrevivir y alimentarse, obtener todo el alimento, los rumiantes. Y en los ciliados, esta es una lámina que muestra más en detalle la reproducción sexual en ciliados con nuestro micronúcleo, cómo empieza a generar estas pseudogametas, porque no son gametas verdaderas, pero ustedes se van a fijar que se dividen generando una estructura haploide que van a cruzarse, va a ser compartida cruzada y va a permitir entonces que cuando se separan los paramecios lleven ahora material genético combinado de ambos individuos. Esto es un gran paso, porque permite entonces recombinación y permite, ustedes saben que la reproducción sexual tiene esa finalidad, recombinar, dar la posibilidad de nuevas combinaciones que vayan generando más variabilidad en los organismos. Y para avanzar, hay muchas enfermedades que son originadas por los protistas. A nosotros en el curso de zoología nos interesan los protozoos que generan enfermedades. Esa es nuestra meta hoy día. Hay de varias especies, por ejemplo, acá están citadas 4, Plasmodium, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. De los nombres ustedes ya deben imaginarse que malariae produce la malaria, ¿cierto? Ovale también. Y todos estos son distintas especies que dan origen a esta enfermedad que se transmite por un mosquito. Es decir, este protozoo vive en el sistema digestivo del mosquito Anopheles, y de allí cada vez que el mosquito va y te chupa como un zancudo, te chupa sangre, te traspasa este protozoo.
Y una vez que llega al torrente sanguíneo del ser humano, ¿qué hace el protozoo? Entra un glóbulo rojo. En el glóbulo rojo lo que va a buscar este protozoo va a ser aumentar la cantidad de individuos, reproducirse, reproducir más y más y más. Y en ese proceso destruye el glóbulo rojo. ¿Se dan cuenta aquí que lo reventó? Por eso genera anemia en las personas. Y las personas entonces que están enfermas tienen grandes dificultades, pero entre otras cosas hay un decaimiento. Otras enfermedades, Leishmania donovani, que provoca la leishmaniasis, que está puesta aquí en algunos dibujitos abajo, que parecen como estas costras o escaras que salen en la piel en distintas partes del cuerpo de las personas. Trypanosoma cruzi, que provoca el mal de Chagas. También tenemos Cyclospora cayetanensis, que provoca una serie de enfermedades caracterizadas fundamentalmente por fuertes diarreas. Y que en este caso, algunas de ellas tienen como vector, es decir, el que nos puede traspasar la enfermedad es una garrapata, que también la misma historia. El protozoo se queda en la garrapata y cuando se alimenta de sangre pasa al cuerpo de las personas. Hay muchos protozoos parásitos. Gargia intestinalis, generando gran cantidad de enfermedades a nivel del digestivo. Trichomonas vaginalis, ya también se imaginarán dónde vive. Y genera entonces infecciones a nivel de la vagina. Trypanosoma gambiensis y leishmania, que también generan otro tipo de enfermedades. Entonces, en nuestra taxonomía de los 6 filum, nosotros vamos a hacer una revisión rápida y nos vamos a concentrar en aquellas enfermedades que nos interesa destacar. Dijimos, filum Sarcomastigófora, nuestro primer filum, laberintomorfa, apicomplexa, microspora, acetospora y ciliófora. Sarcomastigófora. Aquí están los que tienen flagelos, ¿cierto? O pseudópodos. Dentro de estos vamos a encontrar distintos tipos. Estaban nuestros dinoflagelados dando bote y están los tripanosomas, junto con una serie de amebas. Tripanosomas, como por ejemplo el que estamos viendo acá, ¿cierto? Que usa como vector a un insecto, una mosca hematófaga, un mosquito, pasa al torrente sanguíneo del ser humano y en el torrente sanguíneo, ¿qué es lo que hace? Nos genera la destrucción de los glóbulos rojos. Apicomplexa. Dentro de los apicomplexa que dijimos que tenían esa punta apical que les permite entonces destruir ese complejo apical, estos van a ser exclusivamente parásitos. Aquí todos son parásitos. Van a producir la malaria y van a producir otra serie de enfermedades dentro de las que están la toxoplasmosis, la ciclosporosis, la isoporiasis. Y tenemos entonces aquí el plasmodio que de nuevo destruye células cada vez que se introduce. Ya vimos la imagen del complejo apical, así que me la voy a saltar un poquito. Enfermedad, entonces, tenemos aquí esta introducción del Plasmodium a través de este mosquito Anopheles, de nuevo, otro mosquito hematófago, que nos va a introducir este parásito y el parásito va a destruir, fíjense que destruye los glóbulos rojos, destruye también parte del hígado y de aquí parte de la preocupación con estas enfermedades. Otra forma de ver la misma imagen con la enfermedad, el ciclo, vamos viendo aquí, se introdujo, entró al hígado, destruye, se sueltan, se van a distribuir y generan estos cuadros de malaria. Esta muestra
parte de las etapas del ciclo, cómo va generándose estos apicomplexas, que van pasando por las distintas etapas, liberando gran cantidad de individuos que son sueltos al animal que está infectado. Dicho sea de paso, quiero mencionar que si una persona está infectada con malaria, viene el mosquito y se alimenta de sangre de esa persona, si el mosquito no tenía el parásito, se lo va a llevar y se lo va a traspasar a otra persona. Por eso son tan importantes los controles contra estos mosquitos. Ciliófora, bueno, dijimos que los ciliados tenían el cuerpo rodeado de cilios, ¿cierto? Aquí los encontramos mayormente de vida libre o algunos como simbiontes de otros organismos. Hace un rato dijimos que vivían en el digestivo Entodinium de rumiantes, Nyctoterus vive en el colon de las ranas, Ictiotirius viven los peces, en el digestivo también. Y los últimos tres, Microspora, que solo los vamos a mencionar, Microspora, que son parásitos de invertebrados, Acetospora, parásitos de diversos grupos de invertebrados y vertebrados, y Laberintomorfa, que son un pequeño grupo que viven sobre algas. Eso es la clase de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? Hablé mucho. Chicos, importante recordar, como les dije, los últimos tres filum que puse en una única diapositiva no nos interesan mayormente. ¿Cuáles son los tres filum que a nosotros sí nos interesan? Los que son parásitos y que nos atacan al hombre, ¿cierto? Y los ciliados, porque son simbiontes y pueden apoyar y ayudar también en la digestión a los rumiantes o a diversos grupos animales. Esos son los tres que sí nos importa que lo sepan súper concretamente, pero obviamente se tienen que saber los 6 nombres de los filum. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? La profe Nixa subió una tarea el día de ayer. Nixa, la tarea, si les comentamos algo un poco. Sí, eso estaba esperando. Hola chicos, ¿cómo están? En relación a la tarea de esta semana, le subimos con Karina una nueva actividad en EducaPlay en relación al mosaico, que la creó la Karina, y yo les creé una guía en relación a esa actividad, en la cual van a tener que elaborar un pequeño informe, pero para poder hacerlo tienen que hacer previamente la actividad de EducaPlay. Y ese informe tiene plazo hasta la próxima semana de entregarlo. Básicamente consiste en que usted haga la actividad de EducaPlay, pueden identificar los protistas que se mencionan ahí, y luego que lo identifiquen, ¿cierto? Hacer una lista de ellos en el informe, bueno, ahí sale cada pregunta, identificar cuáles son los que podemos encontrar presentes, por ejemplo, en una gota de agua de charco, o bien, y los otros relacionados precisamente con lo que está hablando recién la profesora, de que los que nos ocasionan enfermedades, especialmente a los humanos. Y aparte de identificarlo y describirlo, en relación a los que están en la actividad de EducaPlay, tienen que investigar en cada caso 3 más. Y finalmente, elaborar una tabla comparativa con todos los que ustedes identificaron, colocando el tipo de hábitat, locomoción, forma de vida, solamente, ¿cierto?, las características más relevantes. Todo eso aparece en la guía instructiva que está en Canvas, y también aparece en Canvas la actividad en EducaPlay. Eso, y en relación a las actividades anteriores, Karina me comentaba que algunos no las han realizado. Por favor, háganla, porque si bien hay algunas que son formativas, tienen que realizarlas para cumplir con los requisitos de la asignatura. Y hay otras que obviamente van a ser evaluadas. Así es que no acumulen tareas, porque la de los juegos son cortitas, no se van a demorar más de 5 o 10 minutos en hacerlo. Así que háganla. Profesora, disculpe, dígame. quería informarles que intenté
ahora, hace poco, verme dentro de la tarea y decía algo de que no hay configuraciones válidas o algo así, con Ya, un cartelito rojo. pero en relación a la tarea de ¿cuál? ¿Cuál de todas? La de ahora, la que acabo de mencionar de los protistas. Ya, ¿eso te pasó cuando te ingresaste a Canvas? Sí, Ya, lo vamos a ver ahí con Karina porque a lo mejor puede haber habido un error. A ver, voy a meterme yo si funciona. Aunque claro, si me meto desde acá, a ver. Ya, porque puede ser que el link que yo les anoté en la guía de práctico puede que no funcione. Pero tú te refieres a la actividad de EducaPlay o en sí a la guía de práctico. a la actividad de EducaPlay. Ah, ya. Y ahora voy a preguntar. Karina está en la reunión, no se parece que no está la Karina ya porque tenía clase. Ya, yo voy a hablar con Karina y si no para que lo vea porque puede haber sido claro, cuando a veces uno lo sube, se generan estos errores. La Karina está aquí, dice el chat. Ya. Ahí me estoy metiendo. Dice que lo subirá de inmediato. Tiene un error. Ya. Gracias por avisar. Gracias, Karina. Sí. Y cualquier cosa que se presenten con error y todo eso, no duden en escribirle a la Karina, a mí, específicamente a la Karina y a mí, ¿ya? Porque nosotros estamos encargadas de la parte práctica. Así es que, y a veces pueden haber errores cuando nosotros subamos los documentos. No sé si tienen alguna otra consulta. Tenía una pequeña duda. Diga. Ese protozoo de las vacas, ¿no será el mismo que tienen las termitas? ¿El Balatium? ¿O es otro? Solo Eh, por curiosidad. sí, buena pregunta, Héctor. No sé si será la misma especie, pero sí es la misma función que cumplen las termitas, exactamente. Así que lo que sí me parecería extraño que fuera la misma especie, lo más probable es que sea el mismo género. Claro, pues son específicos la mayoría. Yo Claro. la que no Sí, estaba es que hace conectada poco acá. oí algo extraño en el internet. No Yo sé si pincho sea el real link, pero o no no, pero aparece nada parece más. que antiguamente los humanos también tenían esa misma cosa en la parte que sería el apéndice del intestino. Esa es una buena teoría, Héctor, es muy buena. De hecho, en las teorías del origen humano, del origen, la evolución del hombre, hay toda una hipotetización sobre los cambios en la dieta que originarían probablemente que el intestino tuvo alguna finalidad en el pasado más relacionada con la digestión. Sin embargo, y que yo sepa, no está probado, es parte de las hipótesis que andan dando vuelta de para algo sirvió el intestino, perdón, el apéndice, y hoy en día el apéndice no tiene prácticamente funcionalidad. Eh, no sé, Nixa, si tú sabes si hay algún tipo de evidencia al respecto. Yo tengo entendido que está hipotetizado, más no está probado que el apéndice hubiera tenido un rol en la función de la digestión vegetal. Igual he visto hipótesis nomás relacionadas con como que era un segundo estómago encargado de toda la digestión de vegetales cuando el hombre tenía esta dieta diferente a la actual. Sí, ese es un tema súper entretenido, chiquillos, súper entretenido. Los animo a leer algo al respecto porque en términos globales la dieta de los animales, nosotros lo vamos a ver más adelante, los sistemas digestivos tienen mucha relación con la estructura dietaria de cada grupo animal. Por ejemplo, dicho así muy burdamente, los intestinos largos son tradicionales de herbívoros. El intestino bastante largo es un elemento muy clásico de las dietas herbívoras, precisamente por la dificultad de la digestión del material celulósico, lignínico y por la persistencia de estos protozoos simbiontes que te ayudan en la digestión. Entonces de aquí viene una discusión de los vegetarianos con los carnívoros, en el caso humano, porque el intestino humano tiene estos dos elementos, tiene el famoso apéndice que hoy en día no sabemos para qué función
tendría en algún minuto de la vida, si es que tuvo alguna función anterior, y el intestino humano mide aproximadamente unos 7 metros de largo. Entonces es un intestino largo. Eso lleva a pensar que en algún minuto la dieta debió haber sido más vegetal que proteica animal. Sin embargo, por otra parte, los biólogos evolucionistas plantean que la ingesta de la dieta proteínica contribuyó al desarrollo del encéfalo de los primates primitivos, y hoy en día prácticamente los grandes monos todos comen carne. Entonces, en cierta medida, ahí hay una discusión que entra con esto de los digestivos, la estructura, y si es que somos vegetarianos originalmente, carnívoros u omnívoros, que es la teoría que a mí más me parece asertiva para nosotros. Volviendo al protozoo, como tú preguntas, Héctor, yo creo que es probable, lo vamos a buscar, es probable que sea el mismo género, pero no creo que la misma especie, porque sobre todo en los parásitos, hay una relación especie dependiente, ya que es tan difícil propagarse de uno a otro, tienen que vivir dentro del animal, es poco probable que se traspase de una termita al hombre. Y como esto ha sido una relación simbiótica que no es actual, sino que lleva mucho tiempo, eso ha permitido la especiación. Entonces, yo creo que debieran ser el mismo género, pero no la misma especie. Voy a buscar eso sí, cuáles son las especies que están ahí involucradas. Lo que sí es cierto que es la misma función. ¿Alguna otra consulta? No hay consulta. Parece que no. Bueno, chicos, entonces, que tengan una buena mañana. Voy a parar